Imagina que una de las autopistas principales de tu ciudad, de repente se bloquea por completo. Un colapso total del tráfico. Exacto, un colapso absoluto. Y, o sea, en cuestión de horas, el suministro de alimentos, de oxígeno hacia una zona entera de la ciudad se detiene. Y esa zona, pues, empieza a asfixiarse, lógicamente. Claro. Y si pensamos en el cuerpo humano, si esto pasa en una arteria, pensaríamos que el siguiente paso ineludible es entrar a un quirófano de urgencia o, en el peor de los escenarios, recurrir a una amputación. Sí, esa es la visión tradicional que todos tenemos, ¿no? Totalmente, pero hoy vamos a analizar a fondo un texto médico que, de verdad, demuestra que la anatomía humana tiene un superpoder de emergencia oculto. O sea, la capacidad biológica de construir sus propias carreteras de desvío desde cero. Y es un mecanismo de supervivencia absoluto, porque cuando hablamos de bloqueos arteriales graves, no estamos hablando de una simple molestia pasajera. No, para nada. Estamos viendo condiciones que, literal, amenazan la viabilidad misma de una extremidad. Exactamente. Especialmente cuando nos adentramos en el territorio de lo que llaman la enfermedad arterial periférica. Ajá, la famosa PAD por sus siglas en inglés. Sí. Y para quienes nos escuchan y tal vez no estén tan familiarizados con este término médico, esto ocurre cuando las arterias de las extremidades, usualmente estamos hablando de las piernas, se bloquean por una acumulación masiva de placa. Que es una mezcla de muchas cosas, ¿verdad? Sí, o sea, colesterol, calcio, tejido fibroso, todo eso obstruyendo el paso de la sangre como si fuera sarro en una tubería. Así es. Y si esa enfermedad avanza sin control, llegamos a la fase terminal, que es algo llamado isquemia crítica de las extremidades. ¡Que suena terrible! Es verdaderamente devastadora. O sea, estamos hablando de un dolor constante que no cede ni siquiera cuando la persona está en reposo, durmiendo. ¡Wow! Hablamos de úlceras en la piel que simplemente pues no sanan porque no hay nutrientes para reparar el tejido, gangrena y, en última instancia, un riesgo inminente de perder la pierna. Es un escenario aterrador. Y, bueno, tradicionalmente la medicina interviene con medicamentos o con cirugías de bypass, ¿no? Usando venas de otras partes del cuerpo para crear, digamos, un puente artificial. Exacto, los injertos. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando la enfermedad vascular es tan severa o el paciente está tan frágil que, ni siquiera una cirugía es una opción viable? Y ahí es exactamente donde entra nuestro material de origen de hoy. Sí, tenemos en la mesa el capítulo 7 sobre arteriogénesis y angiogénesis. Es un texto fascinante que detalla cómo nuestro propio organismo intenta salvar por su cuenta el tejido que está muriendo. Es un análisis buenísimo. Nos lleva desde la física de fluidos más básica hasta la manipulación celular más avanzada. Porque la ciencia, o sea, la ciencia médica moderna, ha pasado las últimas 2 décadas intentando entender todo este sistema para poder hackearlo, por así decirlo. Claro, quieren encender este superpoder a voluntad en los pacientes que más lo necesitan y evitar estas amputaciones. Ok, vamos a desempacar esto. Empecemos por la terminología base, porque el texto habla de la neovascularización como un concepto sombrilla. Ajá, es el término general. Cuando una tubería principal se tapa, ¿qué hace exactamente la biología para solucionarlo? Bueno, para entenderlo a nivel microscópico, tenemos que hacer una distinción rápida. Primero está la vasculogénesis, Ok, vasculogénesis. que es la creación de vasos sanguíneos completamente desde cero, a partir de células madre. Pero ojo, esto ocurre casi exclusivamente cuando somos embriones formándonos en el útero. O sea, de adultos ya no usamos tantos herramientas. Exacto. Una vez que nacemos, dependemos de 2 adaptaciones postembrionarias clave: la arteriogénesis y la angiogénesis. Que suenan súper parecido. Sí, suenan casi igual, pero son procesos mecánicos muy, muy distintos. A ver, vamos con la primera. La arteriogénesis. El texto subraya que aquí no se trata de crear algo de la nada, sino de, remodelar lo que ya estaba ahí, ¿verdad? Exactamente. La arteriogénesis es el crecimiento estructural y la remodelación de conexiones arteriales colaterales que, pues, ya existían. Como rutas alternas pequeñitas. Haz de cuenta. Imagina pequeños canales dormidos que conectan arterias más grandes, casi como callejones minúsculos. Lo que detona que estos callejones crezcan es pura mecánica física. Física, no son químicos o señales hormonales. No,
Al principio es físico, es provocado por cambios drásticos en las fuerzas hemodinámicas, específicamente algo que el texto llama estrés cortante del fluido. Estrés cortante. Suena a un concepto de ingeniería hidráulica, la verdad. Es que literal lo es. Cuando una arteria principal se estrecha debido a la placa, la sangre tiene que buscar por dónde salir y se desvía hacia estos pequeños vasos colaterales. Como el tráfico saliendo de la autopista atorada hacia las calles de la colonia. Tal cual. De repente, tienes un volumen enorme de sangre intentando pasar por un espacio diminuto. Esto hace que la fricción contra las paredes del vaso aumente enormemente. El estrés cortante se dispara. Y el texto menciona que la presión puede aumentar muchísimo, ¿no? Algo así como 200 veces. Sí, una locura. Y el cuerpo tiene sensores precisos para esto. Esa fricción extrema activa la capa interna del vaso sanguíneo, que es el endotelio. Ok, el endotelio siente esa fricción. Ajá. Y al sentir que lo están, raspando con tanta fuerza, empieza a liberar óxido nítrico a toda velocidad. Que es un vasodilatador. Una molécula vasodilatadora potentísima. Hace que el músculo liso que rodea al vaso se relaje por completo. El vaso se dilata para acomodar todo ese flujo extra. Claro, se ensancha para aliviar la presión. Pero, a ver, ¿se quedan todos los vasitos así de anchos? Porque me imagino que la sangre se esparciría por todos lados de una manera súper ineficiente. Ahí es donde entra la física brillante del cuerpo. Ocurre un proceso de poda basado en la ley de Poiseuille. Ah, sí, la dinámica de fluidos. Exacto. Esta ley dicta que el flujo a través de un tubo es proporcional al radio a la cuarta potencia, mientras que el estrés cortante es inversamente proporcional al cubo del radio. A ver, traduzcamos esas matemáticas para quienes nos escuchan. Radio a la cuarta potencia significa que, si el cuerpo logra duplicar el tamaño del vaso, no obtiene el doble de sangre, sino, 2 por 2 por 2 por 2, 16 veces más sangre. Exacto, 16 veces más flujo con solo duplicar el ancho del tubo. ¡Qué locura! Es súper eficiente. Por eso, el cuerpo es muy inteligente. Prefiere eliminar o podar los vasitos colaterales más pequeños y concentrar absolutamente toda la energía en mantener unos pocos vasos grandes y robustos. O sea, cancela las callecitas y hace una avenida. Exacto, es inmensamente más eficiente. Lo fascinante aquí es que la arteriogénesis no solo ensancha el tubo, lo remodela usando células del sistema inmunológico. El sistema inmune. Pensé que eso era solo para infecciones. Pues no, los monocitos circulan, detectan esta zona de alta fricción, se adhieren a la pared, penetran el tejido y ¡pum!, se convierten en macrófagos. Órale. Y literal, liberan enzimas que destruyen el tejido viejo y factores de crecimiento que construyen una pared mucho más gruesa y muscular. A ver si logramos una imagen clara para la audiencia. La arteriogénesis es como tomar una pequeña calle de terracería y pavimentarla rápidamente hasta convertirla en una supercarretera de 3 carriles, todo porque la autopista principal está bloqueada. Me encanta esa analogía. Y el sistema inmunológico actúa como el equipo de demolición y reconstrucción que trae el pavimento nuevo. Totalmente. Es una remodelación por fuerza bruta, literal. Ok, entonces pavimentar una calle de terracería usando la fuerza de la sangre. Eso tiene sentido físico. Pero el segundo concepto del texto, la angiogénesis, ¿qué pasa si no hay ninguna calle de terracería para empezar? Ah, ese es el verdadero reto. ¿Cómo diablos hace el cuerpo para construir pequeños senderos nuevos de la nada sin que la sangre se fugue por todos lados y cause una hemorragia? Esa es la diferencia principal y es hermosísima. Mientras que la arteriogénesis es impulsada por la fuerza mecánica, la angiogénesis es estimulada por la asfixia. Por la asfixia del tejido, claro. Es decir, por la falta de oxígeno, un estado que en medicina llamamos hipoxia. Cuando las células de un músculo se están ahogando porque no les llega sangre, entran en pánico y disparan señales químicas de auxilio. Un SOS celular. Ajá, y la principal señal es una proteína llamada factor inducible por hipoxia 1, o HIF1. Esta proteína viaja al núcleo de la célula y enciende genes de emergencia. Literal, enciende las alarmas del edificio.
Y la alarma más ruidosa que produce es el famoso factor de crecimiento endotelial vascular, o VEGF por sus siglas en inglés. VEGF. Ok, hay que recordar ese nombre porque sale muchísimo en la lectura. Sí, es clave. El BFG sale del tejido moribundo y se esparce como un perfume en el aire, creando un rastro químico. Y aquí es donde empieza algo llamado angiogénesis por brotación, que es de verdad una coreografía celular espectacular. Sí, el texto detalla cómo las células de un capilar cercano que sí está sano responden a esta alarma. Pero, confieso que me perdí un poco con los roles porque habla de células punta y células tallo. Suena a que están haciendo cosas completamente distintas al mismo tiempo. Es que lo hacen, trabajan en equipo, pero hacen cosas diferentes. Las células endoteliales de un capilar existente de repente se especializan en roles súper específicos. Primero, una célula detecta el BFG y se convierte en una célula punta, o tip cell en inglés. Punta. Ok. ¿Y qué hace la punta? Esta célula desarrolla unos filamentos largos, haz de cuenta como si fueran antenas, y empieza a migrar hacia afuera del vaso, olfateando la mayor concentración de VEGF. Ah, o sea que las células puntas son como los arquitectos exploradores que van olfateando el terreno hacia donde falta el oxígeno. Tal cual, van abriendo camino. ¿Y las células tallo que menciona el texto, qué hacen? ¿Van caminando detrás? Justamente, las células tallo o stalk cells van detrás de la célula punta. Su trabajo no es explorar, su trabajo es proliferar. Se multiplican. Exacto, se dividen y se multiplican para darle longitud a este nuevo brote que va saliendo. Y lo más crucial, mientras avanzan, se organizan para crear el lumen. El lumen, o sea, el agujero del tubo, ¿no? Sí, forman la cavidad hueca por donde va a pasar la sangre. Aquí es donde se pone realmente interesante, ¿eh? Me estás diciendo que los arquitectos exploran y las células tallo son, digamos, los albañiles que van poniendo los ladrillos y formando el tubo hueco justo detrás de ellos. Así de organizado es. Pero a ver, falta algo, porque si es un tubo recién hecho, pues la sangre a presión simplemente se fugaría por las paredes frescas, ¿no? Exacto, habría fugas por todos lados y por eso existe el tercer fenotipo celular, las células falange. Las falanges, ok. Una vez que el vaso alcanza su destino y se conecta a otro para formar un circuito cerrado, estas células se quedan quietas, dejan de dividirse, se estabilizan y sellan las paredes usando unas moléculas especiales parecidas a un pegamento celular. Órale. Su trabajo es pavimentar el interior para que sea lisito y asegurar que el tubo sea completamente impermeable para entregar el oxígeno sin perder ni una gota. Son los inspectores que aseguran la plomería para que nada gotee. Es increíble. Pero a ver, me surge una duda. Si el tejido está gritando por oxígeno y liberando muchísimo VEGF, ¿por qué no todas las células del vaso sano deciden convertirse en células punta e ir al rescate a lo loco? Claro, todas olerían el perfume. ¿Sí? ¿Cómo saben quién es el arquitecto explorador y quién es el albañil que se queda atrás? Porque si todas fueran puntas sería un caos absoluto. Imagina 100 brotes saliendo del mismo milímetro de vaso, simplemente estallaría. Por eso existe un freno biológico muy elegante. La señal es notch. Notch, como un freno. Haz de cuenta. Cuando una célula gana la carrera y se convierte en célula punta, activa sus receptores notch y literalmente toca a las células vecinas enviándoles un mensaje supresor. Las calla. Les dice, yo ya soy la exploradora y tengo el control de la misión, ustedes quédense atrás y sean células tallo. Es un sistema de comunicación perfecto. ¿Qué nivel de microgestión celular de verdad? Ahora, antes de avanzar, el texto menciona otro método además del brotamiento que acabas de explicar, la angiogénesis intususceptiva. Uf, ese proceso es fascinante. Espera, detente ahí, porque lo leí y me pareció alucinante. ¿Me estás diciendo que un capilar forma un pilar en su propio interior para dividirse? O sea, me lo imagino y no tiene sentido geométrico. ¿Cómo un pilar de carne, de tejido, aparece en medio de un tubo hueco por el que ya está fluyendo sangre a toda velocidad? Es súper contraintuitivo, lo sé. Pero imagina un tubo de goma blando por el que pasa agua. De repente, las paredes opuestas de ese tubo, en un punto específico, comienzan a empujarse hacia el centro, hacia el interior del flujo. Ok, se hunden hacia adentro. Ajá. Las células de la pared de arriba y de la pared de abajo extienden unas prolongaciones que se cruzan en medio de la sangre. Se tocan y se fusionan, creando un puente microscópico a través del tubo. Ok,
Entonces tienes un hilito de tejido cruzando el interior del vaso sanguíneo de lado a lado. Exacto. Y luego, células del tejido exterior, como los pericitos, migran hacia el interior de ese puente. Lo engrosan, lo convierten en un pilar sólido. Ya veo. La sangre ahora tiene que fluir alrededor de este pilar, dividiendo la corriente en dos. Con el tiempo, ese pilar se estira a lo largo del vaso hasta que termina separando el tubo original en dos capilares paralelos e independientes. ¡Wow! Es un método rapidísimo, porque no requiere que las células se dividan y creen un brote nuevo de la nada. Solo reconfigura el tejido que ya existe. Se divide en la carretera por la mitad poniendo un camellón gigante en medio, pero desde adentro. Increíble. Pero, esto nos lleva a la gran pregunta, al elefante en la habitación del análisis. Adelante. Si el cuerpo es tan organizado, si ya sabemos que tiene las herramientas, que tenemos fuerzas de presión abriendo supercarreteras, arquitectos olfateando oxígeno, pilares dividiendo vasos en cuestión de horas, ¿por qué la gente sigue sufriendo de isquemia crítica? Esa es la paradoja más dolorosa. Sí, ¿por qué llegamos al punto de la gangrena y las amputaciones si tenemos este protocolo de emergencia listo para activarse en cualquier momento? Esa es la tragedia de las enfermedades cardiovasculares modernas. El sistema falla porque nosotros, a través de enfermedades crónicas, saboteamos directamente esas comunicaciones celulares. Rompemos el sistema nosotros mismos. Creamos un ambiente tóxico. Por ejemplo, el envejecimiento natural ya de por sí degrada la enzima que produce el óxido nítrico, ese químico vital para relajar los vasos que mencionamos antes. Ok, la edad juega en contra. Pero súmale hipertensión. La presión alta constante genera un estrés oxidativo masivo. Produce radicales libres que, literalmente, reaccionan con el poco óxido nítrico que queda y lo destruyen antes de que pueda hacer su trabajo vasodilatador. O sea, anulamos por completo la capacidad de dilatación de la arteria. Y se pone peor, ¿eh? El tabaquismo, por ejemplo, inunda el cuerpo de toxinas que viajan hasta la médula ósea y dañan a las células progenitoras, impidiendo que salgan a reparar los vasos. Las paraliza desde la base. Y si tienes el colesterol alto, específicamente cuando ese colesterol se oxida, satura a los macrófagos y a las células endoteliales, paralizándolas por completo. Las células ya no pueden migrar para hacer el trabajo de demolición y reconstrucción del que hablábamos. Básicamente, nuestro estilo de vida envenena a los trabajadores de la obra de construcción. Totalmente. Y esto nos lleva a un descubrimiento que desconcertó a la comunidad médica por años, la paradoja metabólica. Paradoja metabólica. A ver. Si analizamos a un paciente con isquemia crítica, digamos alguien con la pierna morada a punto de ser amputada, la lógica nos diría que su cuerpo, por alguna razón, no está enviando la señal de auxilio VEGF, ¿verdad? Pensaríamos que la alarma del edificio está descompuesta. Claro, pues si el tejido está muriendo, asumes que la célula punta jamás olió el mensaje y por eso no fue a rescatarlo. Pues resulta que cuando los médicos miden los niveles de factores proangiogénicos como el VEGF en estos pacientes, a menudo tienen niveles mucho más altos que las personas completamente sanas. Más altos. Pero si se están muriendo. Sí, el tejido está gritando a todo pulmón. Hay nubes de VEGF por todos lados. El problema no es la falta de señales en el cuerpo, el problema es una resistencia brutal a la señal. Una resistencia. Como lo que pasa con la diabetes y la insulina. El paralelismo es idéntico. En la diabetes tipo 2 hay muchísima insulina circulando en la sangre, pero los receptores de las células están bloqueados, ya no responden a ella. Aquí pasa lo mismo. Hay muchísima señal de auxilio angiogénica, pero las células endoteliales están sordas. No pueden iniciar la coreografía de brotación. ¡Qué locura! Tienen una especie de resistencia angiogénica. ¿Y qué está causando esa sordera celular exactamente en un ambiente tan tóxico? ¿Por qué se tapan los oídos? El texto apunta hacia un mecanismo genético fascinante. Los ARN no codificantes, específicamente los microARN. Que son, ¿qué exactamente en el contexto de la célula? Piensa en el microARN como la función de corrector ortográfico o autocorrector de tu teléfono celular. Ok. El núcleo de tu célula escribe un mensaje de texto perfecto, que es el ARN mensajero, dando la orden, construyan un vaso sanguíneo, rápido.
Pero antes de que ese mensaje llegue a la fábrica de proteínas, estos pequeños microARN se le pegan y alteran el texto o simplemente evitan que el mensaje se envíe. Como cuando el celular te cambia una palabra por otra que nada que ver y arruina el mensaje. Exacto. En condiciones normales, esto es súper útil para regular cosas y que no haya un crecimiento descontrolado. Por ejemplo, tenemos el MIR-126, un microARN que normalmente fomenta que el mensaje de construir vasos sí pase. Y tenemos el MIR-155, que a veces actúa suprimiendo la inflamación y frenando la construcción. Entiendo. ¿Y la enfermedad altera este autocorrector? Si conectamos esto con el panorama general, lo que vemos es que el estrés extremo, la diabetes, la oxidación severa, las toxinas del cigarro, vuelven locos a estos microARN. ¿Se desprograman? El ambiente tóxico inhibe drásticamente al MIR-126, el que ayuda, y dispara de manera descontrolada a los que bloquean las señales. El autocorrector borra agresivamente la orden de construir. Entonces, a ver, déjame resumir el desastre. Básicamente, el cuerpo tiene la bodega llena de materiales de construcción, las alarmas por falta de oxígeno están sonando a un volumen ensordecedor, inundando todo de VGF, pero las radios de comunicación de los arquitectos e inspectores están intervenidas por el autocorrector genético. Nadie en la obra recibe la orden clara de iniciar el brote. Las células se quedan paralizadas y el tejido, pues irremediablemente muere. Así de triste. Y la orden de salvar la extremidad se pierde por completo en la traducción genética. Y mira, durante mucho tiempo esto fue descorazonador para la medicina, porque si ya sabemos que las herramientas existen, pero las comunicaciones están rotas, pues ¿cómo intervenimos? Claro, ¿cómo reparamos ese cortocircuito celular para salvar una pierna? Exacto. La ciencia médica ha pasado por una evolución fascinante de ensayos clínicos tratando de resolver esto mismo. Sí, la sección del texto sobre cómo intentamos intervenir es, literal, una montaña rusa, porque los primeros ensayos clínicos que mencionan ahí fueron un fracaso bastante duro. Fueron una decepción gigantesca para la comunidad médica. Al principio, a finales de los 90 y principios de los 2000, los científicos pensaron de forma muy directa, casi lineal. Muy lógicos. Dijeron, bueno, si al paciente le falta una respuesta al VEGF o al factor de crecimiento de fibroblastos, pues simplemente vamos a inyectarle dosis industriales de estas proteínas directamente en la pierna. Fue la era de las terapias basadas en genes y proteínas aisladas. Como los ensayos clínicos Traffic o Talisman, de los que habla este capítulo en particular. Exacto, esos meros. Se inyectaba el gen de un factor de crecimiento o la proteína purificada directo en el músculo isquémico o en la arteria del paciente. Y mira, en ratones de laboratorio los resultados parecían mágicos. Los vasos crecían rapidísimo. Pero, ¿en humanos? Pero cuando pasaron a ensayos clínicos en humanos, fase 2 y fase 3, los resultados fueron estadísticamente frustrantes. No funcionaron en absoluto. Nada. Hubo pequeñas victorias temporales. A lo mejor el paciente reportaba que, podía caminar 2 cuadras más antes de sentir un dolor severo, o se veía una leve mejora transitoria en el índice tobillo-brazo, que es como miden el flujo sanguíneo. Ok, mejoras chiquitas. Pero el objetivo principal, que era la supervivencia a largo plazo sin llegar a la amputación, no se logró de manera consistente. Descubrieron a la mala que inyectar una sola proteína, por más potente que fuera, duraba muy poco en el cuerpo humano, y no era suficiente para orquestar la formación de una red vascular estable. Claro, si regresamos a nuestra analogía, tiene todo el sentido del mundo. Los primeros ensayos fallaron porque intentaban resolver una crisis enviando solo un plano arquitectónico. Le aventaban planos y manuales de instrucciones a un montón de trabajadores que estaban paralizados y sordos por el colesterol y el cigarro y esperaban que mágicamente un edificio de 5 pisos apareciera de la nada. Esto plantea una pregunta importante para la ciencia. Si entregar el plano de construcción o un solo factor químico aislado no funciona, ¿qué es lo que sí tiene la capacidad de coordinar esta coreografía celular tan compleja en un ambiente enfermo? Ajá, te sigue. La respuesta obligó a la ciencia a cambiar de paradigma por completo. Abandonaron las proteínas aisladas y saltaron a la nueva y gran frontera, las terapias celulares.
Terapias celulares, es decir, dejaron de inyectar químicos y proteínas y empezaron a inyectar células completas, células vivas. Células vivas con absolutamente toda su maquinaria interna intacta. Empezaron ensayos clínicos de gran escala como el Probasa o el Restore-C. Lo que hacían los médicos era extraer médula ósea del propio paciente, por ejemplo, del hueso de la cadera. Ok, sacar el material original. En el laboratorio purificaban las células mononucleares derivadas de la médula ósea, o a veces células progenitoras endoteliales que flotan en la sangre. Y luego inyectaban estas células vivas de vuelta en los músculos de la pierna moribunda. El texto resalta que descubrieron que inyectarlas directo en el músculo funcionaba mucho mejor que intentar enviarlas por las arterias. Supongo que porque las arterias ya estaban destrozadas y bloqueadas, ¿no? Exactamente, no iban a llegar a su destino. Pero a ver, ¿por qué una célula completa supera tan drásticamente a una dosis masiva de proteína VEGG pura? Por algo asombroso llamado efecto paracrino. Efecto paracrino. Inicialmente, los científicos creían que al inyectar células madre, estas células iban a transformarse físicamente en la pared del nuevo vaso sanguíneo, o sea que iban a ser los ladrillos. Era lo lógico, ¿no? Inteligentes y directores de orquesta. Al llegar a la zona de desastre isquémico, evalúan el entorno y comienzan a secretar un cóctel continuo, dinámico y equilibrado de múltiples factores de crecimiento, citocinas y exosomas. Ah, leen la situación de la obra. Si falta un factor específico, lo producen ahí mismo. Si hay demasiada inflamación bloqueando el proceso, envían señales para calmarla. Son adaptativas. O sea, las nuevas terapias ya no envían un simple manual de instrucciones de papel. Están metiendo en paracaídas a todo un batallón de ingenieros, médicos y constructores altamente capacitados directo a la zona de crisis, con sus propias fábricas de herramientas operando en tiempo real. Es una analogía perfecta. Y los resultados finalmente respaldaron la teoría. Con las terapias celulares, los ensayos comenzaron a mostrar una mejora real en la supervivencia libre de amputación. Eso es lo que buscaban desde el principio. Disminuciones súper significativas en el dolor de reposo. Y, lo más visual e impactante, úlceras horribles que llevaban meses abiertas, finalmente comenzaron a cicatrizar porque recuperaron el suministro de sangre. Es súper esperanzador, especialmente cuando llegas al nivel más avanzado que menciona el texto al final, que son las células totalmente diferenciadas y modificadas genéticamente. Ah, sí. Hay un ejemplo que, te lo juro, me voló la cabeza. El estudio con algo llamado multigene angio. Cuando leí esa parte sentí que estaba leyendo una novela de ciencia ficción del año 2050, no un texto médico actual. Es que es el pináculo absoluto de la medicina personalizada y la bioingeniería moderna. En estudios como el de multigene angio, los médicos hacen algo radical. Toman un pequeño segmento de una vena sana del brazo del propio paciente. Ok. La llevan a un laboratorio especializado y la desarman, literal. Aíslan las células endoteliales y las células de músculo liso. Luego, usando ingeniería genética, modifican estas células para obligarlas a expresar cantidades enormes de VEGF para crear los brotes, pero también de angiopoyetina 1. Angiopoyetina 1. Sí, una proteína crítica para madurar y sellar el vaso para que no tenga fugas. ¿Te acuerdas de las células falange y los inspectores? Oh, claro, el pegamento para que no gotee. Entonces convierten células normales del brazo en superfábricas angiogénicas estabilizadoras. Así es. Cultivan millones de estas supercélulas modificadas y las reinyectan directamente en la pierna isquémica del paciente. Y los resultados preliminares fueron contundentes. Los pacientes mejoraron muchísimo su capacidad de caminar en cintas de correr sin dolor y mantuvieron los vasos colaterales abiertos por mucho más tiempo sin que se volvieran a colapsar. ¡Qué locura! Literalmente están programando el tejido humano como si fuera código de computadora para obligarlo a sobrevivir. A ver, vamos a intentar recapitular la tremenda travesía biológica y anatómica que hemos explorado en esta revisión. Ha sido un viaje denso, sin duda, pero fascinante. Empezamos conociendo la fuerza bruta de la dinámica de fluidos, donde la presión sanguínea intensa intenta abrir conexiones colaterales por pura fricción mecánica. La arteriogénesis. Luego pasamos a observar con lupa el delicado ballet celular, con esas células bunta que sacan sus antenas buscando oxígeno mientras silencian a sus vecinas con las señales Notch. La angiogénesis.
Entendimos la cruda realidad de cómo el tabaquismo, la diabetes y nuestros problemas metabólicos sabotean estas señales creando un ambiente sordo al auxilio. Pero, finalmente, vimos cómo la ciencia médica se rehúsa a rendirse, utilizando células de la médula ósea y bioingeniería avanzada para intentar reactivar este superpoder reconstructivo en pacientes que están a un paso de perder una extremidad. Y al final del día, esto nos recuerda una lección fundamental de la anatomía. El cuerpo humano no es una máquina estática con piezas de repuesto intercambiables. Claro. Es un ecosistema vivo, profundamente maleable y adaptable, y a nivel molecular apenas estamos aprendiendo a hablar su mismo idioma. Y eso me lleva a un pensamiento final, algo para que nuestra audiencia se quede masticando mucho después de que termine este análisis a fondo. Es fascinante pensar hacia dónde nos lleva este camino. Si hoy la ciencia está apenas aprendiendo a hackear las células, introduciendo batallones microscópicos para obligarlas a construir redes viales perfectas de vasos sanguíneos que pueden salvar una pierna de la amputación, pues ¿qué pasará cuando logremos dominar este arte por completo y sin errores? Ese es el santo grial de la medicina regenerativa, estoy segura, porque si logras controlar a la perfección el suministro de sangre desde cero, pues controlas la vida de cualquier tejido que quieras crear. Exacto. ¿Podría ser este mismo mecanismo biológico, este baile de señales angiogénicas y microARN, la clave que necesitamos para que en un futuro no muy lejano podamos cultivar órganos enteros y funcionales en un laboratorio? Imaginen un corazón o un riñón construido desde cero, perfectamente vascularizado con las propias células del paciente, listo para trasplantes universales, sin listas de espera interminables ni rechazo inmunológico. Estamos descifrando el código de cómo el cuerpo lleva la vida a donde no la hay. Es una posibilidad que cambia todo el panorama médico. Cerramos aquí recordando a quienes nos escuchan que el objetivo de nuestro análisis a fondo es precisamente extraer esas pequeñas pepitas de conocimiento ocultas en la ciencia densa que cambian por completo la forma en que vemos la biología humana, dándoles un atajo para estar siempre bien informados. Ya no se trata solo de ver una arteria bloqueada en una radiografía bidimensional con resignación, es entender que debajo de nuestra piel llevamos una zona de construcción eternamente dispuesta a repararse siempre y cuando sepamos darle las herramientas y las instrucciones correctas. Nos escuchamos en la próxima.